Sí, pero son distintos, es asunto de temperamento. Don Andrés Navarro conoce de municipalidad, conoce de educación, conoce de relaciones internacionales, conoce de política. Y el día pasado nosotros hablábamos, pero yo sé que eso no es posible, de cómo se desperdician las experiencias y las especialidades en sistemas como los nuestros, cuando a uno le asignan un sello de parcialidad y entonces no te consultan jamás, te desacreditan, te ocupan la plaza y después tú tienes que andar un tiempo con la cabeza baja y dicen, pero pasó algo, yo creo que Navarro sabe. Y además, este asunto de que es la primera vez, cuando nosotros mencionamos su llegada, ¿y dónde estaba Andrés? Andrés ha estado siempre. Y fíjese como sin combinarnos, nosotros dijimos todos los cargos que usted ha desempeñado. Es decir, usted tiene un hombre de experiencia política y en la administración pública. Y ahora le corresponde hablar de su partido, que durante un tiempo, como que eran unos militantes anónimos. Parece que la lluvia era tan fuerte que no se atrevían a salir. Bienvenido, Andrés Navarro. ¿Cómo están los aprestos electorales? Un placer estar aquí, Carmen. Gracias por la invitación. Para mí es una gran oportunidad en un espacio tan cualificado en estos días, viendo este espacio cuando fue invitado una persona muy querida por mí del partido, Eduardo Selman. Programa sí, un programa de lujo. Me gocé esa entrevista, tanto por las preguntas y fundamentalmente por las respuestas. Así es que para mí es una gran oportunidad y un privilegio estar con ustedes acá. Andrés, ahora no vamos a hablar del transfugismo, porque hoy Servio Tulio quiso ponerlo en la agenda. Sí. Pero sí vamos a hablar de lo que nos espera en febrero y de lo que le espera al Partido de la Liberación Dominicana en relación con las alianzas, con las propuestas. Y los rumores son muchos. Sí. Hay 158 posibilidades de alcaldía y siempre hay cantidad de alianzas, a veces que ni hay que consignarlas en los papeles. ¿Cómo va ese trabajo en el partido y cuál es la disposición? Porque también, yo digo, vamos a llamar a los protagonistas mejor, porque se dicen muchísimas cosas, o que hay una posición que es absolutamente negacionista de alianzas y hay otra posición que dice, no, vamos a sentarnos porque el PLD siempre ha estado abierto. Cuéntenos algo sobre eso, Andrés. Bueno, Carmen, realmente en el PLD no ha habido en ningún momento una posición en contra de las alianzas. El debate fuerte que se dio en el comité político es de cuándo hacer las alianzas. Había un sector que quería que fuera inmediatamente y otro sector que entendía que este momento era más enfocado, debía ser más enfocado hacia el desarrollo de las candidaturas, más no a la concreción de alianza. Pero llegó un momento en que el comité político designó una comisión de alto nivel para iniciar ese proceso de diálogo que debe concluir, o sea, nos hemos colocado ya una fecha de la segunda semana de este mes, o sea, la próxima semana el partido se ha dado y la misma comisión de diálogo para alianza, el deadline, el cierre de los debates, lo que se haya concretado ahí será dado a conocer como alianza con algunas organizaciones políticas. Y esto es lo que nos va a dar una certidumbre enorme, tanto a la militancia como al liderazgo del PLD en todas las localidades, para ya saber cuáles posiciones y quiénes, qué partidos la van a asumir en términos de alianza y cuáles están ya definitivamente disponibles para el liderazgo del PLD. Esto nos urge porque en la construcción de esta candidatura presidencial encabezada por Abel Martínez, más todas las candidaturas a nivel local, estamos hablando en términos de municipalidades, de 389 localidades, sumando los distritos municipales.
pero después vienen las regidurías, las vocalías. Entonces, como usted plantea, el reto para febrero es extraordinario porque el tiempo no espera a nadie. Y nosotros somos un partido de oposición que también necesita tiempo para el posicionamiento de las candidaturas, especialmente porque la mayor parte de las candidaturas del PLD a nivel local son expresión de una nueva generación política que necesita alzar el vuelo. Y esto implica no solamente trabajo, tesón, fe en que se puede lograr, sino también tiempo. Así es que la próxima semana ya estaríamos dando cierre al debate de las alianzas. Andrés Navarro, cuando uno tiende a ver la política por el lugar donde se desarrolla, donde vive, la ventaja de ser provinciano es que uno sabe cómo es de diferente el ejercicio político en los municipios nuestros, en las provincias. ¿Usted cree que todo lo que ha ocurrido con personas dirigentes y muy importantes del partido, que además estuvieron en la administración pasada, y todos estos procesos de imputaciones por corrupción administrativa, sí, afectan a esos liderazgos tradicionales en los municipios, en las provincias, que tienen historias muy al margen de las arcas públicas y más cerca de las historias de compromiso en sus comunidades? ¿O ha sido tan estremecedor todo esto que se siente disminuido el partido en esa? Realmente, Carmen, en la medida en que nos aproximamos a lo local y a comunidades relativamente pequeñas, la marca de la persona comúnmente está por encima de la marca de la organización. Por eso es común ver figuras que ganan las alcaldías, no importa la organización en la que pertenezcan, ganaron como reformistas, después como PRDistas, después como PLDistas, porque la marca personal, las relaciones primarias son tan determinantes en la decisión del electorado a nivel local, especialmente en las comunidades relativamente pequeñas, distritos municipales o municipios pequeños, que entiendo que no afecta tanto. Afecta mucho más cuando estamos hablando ya de posiciones congresuales o posiciones municipales en grandes centros urbanos. Ya hay la marca organizacional, en este caso del partido, ejerce una labor clave en la decisión del electorado, sumado al valor agregado que tiene el perfil de la candidatura. Ahora bien, en el caso del contexto del PLD actualmente, nosotros estamos frente a un electorado que va a tener varias opciones. En el caso de lo presidencial, dos opciones ya pero muy conocidas. Y una opción que es la que está presentando con Abel Martínez, del PLD, que representa lo nuevo, las nuevas posibilidades, la menor tasa de rechazo que aparece en todos los sondeos, en todas las encuestas de los aspirantes presidenciales corresponden a Abel Martínez. Y esa menor tasa de rechazo es un indicador de que es el que puede generar mayor expectativa, mayor desarrollo de esperanza en la población. ¿Cuál es el reto nuestro? Que es el candidato emergente en el escenario político presidencial. Y por tanto tenemos el gran reto de que el 100% del electorado lo conozca en su condición de candidato presidencial del PLD. Y así pues tenemos el reto de muchas candidaturas a nivel de diputaciones o a nivel de senaduría que deben darse a conocer, que necesitan el tiempo para ser conocidos. Así es que para el PLD es urgente ya cerrar el ciclo o el periodo de debate sobre alianza y entonces emprender la ruta del posicionamiento de todas estas candidaturas. Bueno, yo soy más un poco técnica y yo crecí viendo a Andrés Navarro tan preocupado por el tema del ordenamiento territorial y el dar Perdón, pero me está poniendo viejo.
O ella muy joven, don Andrés. Yo pienso que ahí hay un gancho. Lleva 2 décadas, que yo recuerde, lleva 2 décadas reclamando y tratando de sensibilizar al país y a los tomadores de decisión con relación a la necesidad de que tengamos una legislación y que formulemos políticas públicas prestando atención al tema del ordenamiento territorial. Porque nosotros tenemos una división territorial para cada cosa. El Ministerio de Educación tiene unas regionales distintas. La Policía Nacional tiene una división regional distinta. Salud Pública tiene una división regional distinta. Las Fuerzas Armadas distintas. Entonces, cuando una institución quiere colaborar con la otra, no puede hacerlo porque territorialmente no son compatibles. Oiga, yo he escuchado a este señor en la televisión, en la radio, hablando y sufriendo eso todo el tiempo. Entonces, el año pasado finalmente se logró una ley, quizás no perfecta, pero una ley. Entonces, todos pensábamos como que a partir de ahí y llegamos al paraíso. No, sí, Entonces, es cierto. Maestro, ¿ahora qué hacemos? O sea, ¿para qué nos sirve eso? ¿Qué podemos hacer? Claro. Ciertamente, la causa del territorio es una de las causas de más bajo perfil en la sociedad dominicana, porque en la mayoría de los casos, los gobiernos han colocado el territorio en la agenda Z de las prioridades de políticas públicas. De hecho, la mayoría de los diseños de políticas públicas en nuestro país ignoran o son indiferentes o subestiman lo clave del territorio para su diseño. Y por eso, para mí como urbanista, como planificador urbano, ha sido siempre una causa en la cual uno se encuentra muchas veces solo o con pequeños grupos de soporte. Sin embargo, hay que reconocer que en esta legislatura del presente grupo parlamentario, ¿no?, pues se aprobaron 2 leyes que son clave en el desarrollo de la gestión territorial, que es la ley de regiones únicas. Por lo que te refieres, tenemos un collage en el país de divisiones regionales que son inaceptables. O sea, es lo que podemos decir un laissez-faire, un libertinaje institucional a la hora de segregar el territorio en términos administrativos. Cada ministerio se fue dando con el tiempo una división regional de República Dominicana y de alguna manera eso obedece a que la regionalización nunca tuvo categoría ni siquiera de ley, mucho menos constitucional, sino que estaba basada en un decreto. El último decreto de regiones lo emitió el presidente Hipólito Mejía en su periodo de gobierno y es un hito, sin duda, cuando en la Constitución del 2010 ya aparece la región como una categoría constitucional y tarda hasta el 2022 lograrse ya evacuar una ley al respecto. Así que hemos dado ese paso y hay que reconocerlo al actual Congreso que se logró. Y el otro es el de la Ley de Ordenamiento Territorial, que en la Ley 6300 de Medio Ambiente, o sea, del 2000, hace 23 años, se ordenó que en 3 años al menos debía establecerse un plan de ordenamiento territorial emitido por una ley especial y pasaron 20 años sin lograrse el consenso, ¿no? Y claro, hay que reconocer también que a final del año pasado pues también se logra tener la ley de ordenamiento territorial. Ahora, hay que tener claro que estas 2 leyes no transforman la indiferencia sobre el territorio de la noche a la mañana. Ahora hay que instrumentar la aplicación de estas leyes. Lo primero es que debe el gobierno, ya el presidente de turno que corresponde, en este caso a Abinader, debe obligar sobre la base de ley de regiones únicas que todos los ministerios inicien el proceso de adecuación a la regionalización, que en este caso son 10 regiones que se han establecido de planificación. Y así, ministerio como el de Educación, que tiene 18 regiones, debe entonces rediseñarse para que cumpla con 10 regiones. Sí, o Salud, que tiene 9. Y por eso que me parece que estos 2 hitos generan una esperanza, un respiro, ¿no? Y el tema del uso de suelo, entonces ahora con esta ley
La ley de ordenamiento territorial ordena que el siguiente paso debe ser un plan de ordenamiento territorial nacional. Y ahí contemplar todas las categorías de usos de suelo que ya están establecidas en la ley como conceptos generales. Aquí en el plan de ordenamiento territorial deben ya esas categorías de uso de suelo ubicarse en el territorio, o sea, identificar las diferentes calificaciones y cualificaciones del territorio. Mira, Sí. Usted le tocó un aspecto que identificó durante mucho tiempo al señor Navarro, e incluso algo que es un comportamiento ancestral. Yo escuchaba cuando usted estaba en sus funciones como municipalista y de autoridad, sí, hablar de la maravilla que era Andrés, y en la medida que los vientos iban soplando de otra manera, yo decía, pero tú eras de los que decía. Claro. Hablemos de educación. Sin lugar a dudas, me imagino que quizás en el segundo periodo el presidente Abinader asuma como una prioridad la educación. Esta vez no le ha dado tiempo. Él ha estado muy en turismo. ¿En qué segundo periodo, Carmen? ¿Eso es algo hipotético? Bueno, él ha estado muy involucrado en turismo y primero en el asunto de la salud, que ahora ha vuelto lo de la pandemia, ya la pandemia pasó. Pero usted ha sido muy cuidadoso al momento de evaluar el ministerio y lo que está pasando con educación, sin entrar en un terreno que lo exponga mucho. Ajá. ¿Qué piensa usted de lo que no se ha hecho en este momento, a días de abrir, de inaugurar el año escolar, y a pesar de los 1,000 pesos, ese cariñito que le dio el presidente a las familias para que compraran lapiceros y mascotas? ¿Qué no se ha hecho en educación en estos 3 años? En términos, lo más grueso, o sea, en términos generales, no se ha hecho lo que se ha hecho en turismo. En turismo, cuando llega el incumbente de este gobierno, lo que hace es montarse en la política de desarrollo turístico del país y agregarle valor. Y por eso hemos visto que en un contexto de pandemia, con mucha rapidez se pudo recuperar el turismo. Porque no vino una persona a turismo con panfletos, con predisposición, con estigmatización de lo que se había hecho porque había sido otro gobierno en años anteriores. ¿No hay presos en ese ministerio? Bueno, entonces, pero en el caso de educación no se hizo lo que se hizo en turismo. Lo que vino fue la estigmatización de la política educativa que se venía desarrollando con la sociedad y gracias a la sociedad, y se asumió una especie de un nihilismo en la política pública. O sea, no existe nada, no hemos encontrado nada, vamos a comenzar desde cero. Cuando eso se hace en algunos sectores de la nación se hace mucho daño, pero cuando se hace en la educación es criminal, porque ningún país que hoy exhibe indicadores de aprendizajes aceptables o buenos lo ha logrado en 1 o 2 gestiones de gobierno. Son países, sociedades que se han puesto de acuerdo que con la educación se emprende una ruta y esa ruta se va a mantener como política pública, que cada gobierno agregue valor, que ajuste errores cometidos, que tenga creatividad por las nuevas tecnologías, eso es perfecto, pero no venir a destruirlo todo. Uno de los lastres que tiene el Estado dominicano es la intermitencia en las políticas públicas, que cada cambio de gobierno implica un cambio en las políticas públicas. Nadie se va a desarrollar, ninguna nación se desarrolla con intermitencia, tiene que ser con 3 o 4 líneas de desarrollo. El establecimiento de la ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, centró las bases para el desarrollo nacional en 3, 4 décadas. Y todas las políticas públicas debieron y deberían guiarse por ese contrato social que hicimos a principios del 2012. Pero no, o sea, de lo que se trata es de una cultura perversa política, de negar lo que ha hecho el anterior y continuar y tratar de comenzar desde cero. Por esa razón, Carmen,
el daño más grande que se ha hecho en esta gestión ha sido en educación. Ahora hay otros renglones de la vida también pública que han sufrido esa conducta, como es el sistema de salud, la política de salud, como es el incentivo a la producción, especialmente de los pequeños agricultores. Entonces, ahora en educación, ¿qué nos planteamos? Cuando a mí me preguntan a veces, bueno, ¿y qué habría que hacer? Es que el problema es que la opacidad, específicamente en el sistema educativo, en el Ministerio de Educación, es tan grande que uno no sabe hasta dónde ha sido el daño que se ha provocado. Y será necesario esperar una nueva gestión que no esté vinculada al actual gobierno, al actual partido de gobierno, para saber a ciencia cierta qué ha quedado y qué hay que hacer para volver a reconstruir una ruta de la educación que sea auspiciosa. Eso es bastante triste, porque estamos hablando de la vida de los niños, del futuro de la nación. Y sin duda no podemos decir nosotros los PLDistas que hicimos una gestión impecable, que hicimos una gestión perfecta. No, cometimos muchos errores porque fue construyendo un camino que implicaba muchas incertidumbres, y que en el hacer tú cometes errores. Pero que hay que recordar que el 4% no fue un invento del PLD. Que el contrato social que se firma con el Pacto por la Educación no fue un invento del PLD. Fue el PLD con Danilo Medina a la cabeza, escuchó, aceptó, asumió una demanda de la sociedad. Que se generaron una serie de estructuras con el Consejo Nacional de Desarrollo, que vigilaba, que monitoreaba todo lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Por qué ya esas organizaciones, esas instituciones y esos espacios de diálogo ya han perdido el escenario? Ya no aparecen en el debate público. ¿Por qué? Eso es sintomático de lo que este gobierno ha hecho con el manejo incluso de la transparencia real y efectiva. Tenemos que hacer una pausa, pero si había algo que creo que un buen número de ciudadanos respaldaba, era el programa Quisqueya Aprende Contigo. Así es. De repente nos enteramos hace un mes que también ya recibe las críticas de la actual administración, pero no ha sido retomado. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con Andrés Navarro. Tema trae otro, pero continuamos con Andrés Navarro, que ahora está cerca en la estructura del trabajo estratégico para la candidatura a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, así Pero es. teníamos un pendiente de Quisqueya Aprende Contigo. ¿Eso fue un fracaso también de ustedes? Lamentablemente, no, de nosotros no. Eso fue un éxito. Estaba Castellano. Que sí, sí. Fue un éxito. Saludos al maestro Castellano, sí, claro. Fue un éxito de la sociedad dominicana, porque esta meta es una meta que surge de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por supuesto, o sea, que todo el gobierno nuestro, cuando se evalúe fuera de toda la bruma que se ha creado en torno a la judicialización de la política, se va a verificar que respondió a todos los lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. En este caso, reducir los indicadores de analfabetismo fue una meta clave estratégica del gobierno del presidente Danilo Medina, y logramos acercarnos ya por debajo del 5%, que es lo que se considera internacionalmente una sociedad sin analfabetismo. Y en búsqueda de lograr esa meta hay el cambio de gobierno, y lo que hemos visto con los mismos datos que arroja los datos oficiales es que hemos involucionado. Estos procesos, Carmen, si no son continuos, se reversan y vuelves a años atrás, exactamente. Pero esa experiencia del pacto educativo, que yo tuve la oportunidad de vivirla desde dentro, porque estuvimos los 6 meses del proceso de negociación, de los grupos, de las mesas de consenso, de las mesas de disenso. Entonces, y al final, con sus virtudes y defectos, pero se logró el pacto. Claro. Y al día de hoy, todos los sectores, de una u otra manera,
han respetado por lo menos la parte de la inversión, el compromiso de la inversión en educación. Tal vez no hemos tenido los objetivos que pensamos que íbamos a tener en materia de calidad educativa, pero el compromiso, cada una de las partes, cuando ha querido zafarse, se le ha sacado el pacto y se le ha dicho, pero esto fue lo que usted se comprometió. ¿Por qué esa experiencia país no se ha extrapolado a otras necesidades, como por ejemplo el caso de la seguridad ciudadana? ¿Por qué no hemos logrado sentarnos, sentar a los sectores de la vida nacional? ¿Por qué el PLD, que estuvo 16 y 4, 20 años en el poder, no logró sentar a los actores de la sociedad en un pacto por la seguridad ciudadana? Si vuelven, ¿ustedes creen que podrían lograrlo? Bueno, uno de los compromisos más fuertes que tiene Abel Martínez como candidato presidencial del PLD es el abordaje con seriedad, con practicidad el problema de la inseguridad de República Dominicana. Y esto desde una perspectiva holística, o sea, multidimensional, donde no solamente sea la atención a la persecución del crimen, sino y fundamentalmente la prevención, con una serie de variables que hay que manejar en políticas públicas que tienen mucho que ver con el nivel de desarrollo de las poblaciones. Y por eso para Abel Martínez, el denominador común de todas las políticas públicas de su gobierno va a ser el territorio. Ustedes han visto que él ha sido muy insistente. Y no es casual porque primero él gestionó justicia desde el Ministerio Público cuando fue fiscal de Santiago y fiscal adjunto de Santo Domingo. Posteriormente administra el poder legislativo como presidente de la Cámara de Diputados. Y ahora, en estos 2 últimos periodos, ha ejercido como alcalde de la segunda plaza más importante del país, que es Santiago. Por eso es que el presidente tiene tanta presencia en Santiago. Sí, asumimos que su preocupación y la queja que emitió el presidente Abinader de por qué se está invirtiendo supuestamente tanto en Santiago, sus números no mejoran en Santiago. Y es que realmente la impronta que tiene Abel en la gestión del territorio lo califican como la mejor opción que tiene el pueblo dominicano para gestionar al país. Bueno, pero si llega a la presidencia, entonces sería un caso que tendría experiencia en las 4 áreas principales del poder. Sí, o sea, ahora en lo municipal ya tiene la experiencia congresional, experiencia entonces en la parte judicial y entonces en el ejecutivo. Sí, o sea, ejecutivo. No, claro, en el poder local, claro que sí. Interesante. Se dice, para quienes quizás los menos adultos, los más jóvenes, como yo, ya por que ejemplo, ella la vio a usted en la alcaldía, que el candidato Abel es un desconocido en el Gran Santo Domingo, en el este, en la parte fronteriza, en algunos parajes del norte. ¿Qué dice usted que ha estado con él en los recorridos? Se hace política ahora de manera distinta. Yo iba a decir las caravanas. Mire, pero yo también crecí viéndolo en la televisión cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Sí, él fue muy activo, realmente. Entonces, ¿es el desconocido que dicen que es? ¿O usted lo nota cercano? ¿Cómo lo recibe un público que pensamos que se divide entre apático y PRMista o abinaderista más bien? Sí, el Abel, en todos los estudios que hemos hecho, lo conoce más del 90% del electorado dominicano. El asunto es que no todos saben todavía que es el candidato del PLD para las presidenciales. Tiene un perfil muy fuerte actualmente como el alcalde más exitoso del país por la gestión que tiene en Santiago. O sea, lo que ha pasado con la ciudad de Santiago ha repercutido en todo el territorio nacional, especialmente porque los alcaldes ven eso como una fuente de ejemplos de buenas prácticas. Entonces, la labor nuestra ahora en la campaña es darlo a conocer como el candidato presidencial del PLD. Y este es el proceso que va creciendo, que vamos desarrollando. Pero Abel tiene todo el que lo conoce lo ve como un hombre eficiente, un hombre de hechos, que lo que se compromete a hacer lo cumple. Y es lo que más necesita hoy en día el pueblo dominicano.
que más que esperanza, más que sueño, le oferten realidades, cosas que se puedan hacer que transformen su vida. Hay un compromiso de Abel Martínez también para lograr incentivar a los emprendedores, al productor, al pequeño productor, sobre la base de que la estrategia de empleo en República Dominicana debe estar dirigida fundamentalmente a todo aquel que tiene capacidad para generarse su empleo y el de otros. Y por eso él va a hacer mucho énfasis. De hecho, ya en Santiago, en la gestión municipal, tiene varias iniciativas que han apuntado a eso, especialmente en generaciones jóvenes. De forma que nosotros sí tenemos ese reto por delante. Debe todo el mundo, el 100%, conocerlo como el candidato presidencial del PLD. Andrés Navarro, quien lee las encuestas, sí, o escucha a los que difunden el resultado de las encuestas, dice, pero es que no debería haber elecciones, porque las diferencias son extraordinarias. El presidente a veces sube a 99.9 realmente. Entonces, ¿cómo reciben ustedes esas mediciones? Y si las alas del corazón se les caen cuando ven aquello. No, Carmen, porque primero el objetivo de Abel no es ganar en las encuestas, es ganar la presidencia de la República. Parafraseando una expresión que hizo uno de los candidatos en Guatemala. Y en el caso de Abel Martínez, el primero, ya los últimos sondeos están marcando un pico ascendente de su candidatura, que era normal, porque no estamos frente a dos adversarios comunes, estamos frente a dos adversarios que son o han sido presidentes de la República. Y en un país como el nuestro, todo el que pasa por la presidencia de la República termina, para bien o para mal, con una tasa de reconocimiento cercana al 100%, porque somos una sociedad muy politizada. Lo que es la pelota y la política aquí no pasan por desapercibido en ningún rincón del país. Ahora, en el caso de Abel Martínez, que es la figura emergente, es el liderazgo en desarrollo pleno, tiene que tener un periodo de reconocimiento, que es el que estamos agotando, y pretendemos que ya para final de la pre-campaña esté totalmente agotado ese proceso. Y por otro lado, la tasa de rechazo que tienen los dos adversarios de Abel es enorme. Por eso es que cuando aparecen estos datos que menciona, que son ficciones extraordinarias sobre la popularidad del actual presidente Abinader, uno se da cuenta que son exactamente recursos del marketing que ha estado acostumbrado a usar este gobierno y que no lo ha dejado de usar. Abinader, lamentablemente, en muchos aspectos no se ha dado cuenta que él es el presidente de la República y sigue en su psiquis de que él es candidato a la presidencia de la República. Y esto se va a pagar muy caro, porque eso implica el descuido que se ha tenido con una serie de aspectos de la vida de la gente. Nada más pensemos en los programas dirigidos a la población más vulnerable del país, todas las ayudas condicionadas, el deterioro que han sufrido. Nada más hay que pensar el deterioro de todos los servicios. El hecho de ver al presidente todos los lunes dirigiendo la Policía Nacional nos lleva a pensar que los martes debiera dirigir el Ministerio de Salud y los miércoles el de Educación y los jueves debiera dirigir el Metro y los viernes el 911. Pero los 7 días de la semana no le darían para dirigir los ministerios que él debe encabezar. ¿Cómo puede ser sostenible una gestión gubernamental donde el presidente es omnipresente, es el todo, es el vocero, es el que responde? Pero eso cohesiona su proyecto, se le quedaron las EDES. Hay problemas con las EDES. Igual el sistema eléctrico nacional. Para que se resuelva, ¿cómo ha quedado? Si él va, se resuelve. Sí. Entonces, bueno, y las comunidades de los dominicanos que están en el exterior, o sea, que van a recibir de este proyecto de gobierno, y también qué receptividad ha tenido su candidato.
Bien, en el caso de Abel Martínez, él tiene un compromiso muy, pero muy estrecho con las comunidades del exterior. Le prometieron muchísimas cosas, hasta los $10, y esta es la hora que no se la han quitado. Bueno, el actual gobierno. Sí, sí, pero sí, en el caso de Abel, de hecho, en el proceso de consulta que hizo el PLD a su interior para seleccionar la figura presidencial, Abel tuvo muy presente las comunidades del exterior. Y ahora en el proceso que vamos a llevar también de campaña, hay una situación con los dominicanos en el exterior, y es cierto, se ha acumulado una deuda social muy, pero muy grande. Porque si comparamos lo que impacta la remesa que envían las comunidades del exterior en el Producto Interno Bruto de República Dominicana versus los servicios o las atenciones que se le brindan, hay una distancia inaceptable. Y él está muy, muy, pero muy consciente de esa deuda social que nosotros debemos emprender en irla pagando desde que seamos gobierno. Abel también tiene otra particularidad, y es que es una persona que solamente trabaja en equipo. Por eso ustedes han visto Pero se cree lo contrario, ¿eh? Sí. Qué bueno que usted lo diga. Pasa es, bueno, que usted lo aclare, porque una esa persona, no es la impresión. De lo contrario, no se podría explicar el éxito en sus 3 gestiones, como fiscal, como presidente de la Cámara de Diputados y como alcalde de Santiago. No hay manera de explicar ese nivel de eficiencia que no sea sobre la base de un individuo que gestiona todo en equipo. Y también la experiencia que estamos llevando ahora en la campaña, que es un conjunto de equipos que están trabajando en la campaña, y que precisamente la función que me toca a mí como coordinador de gabinete es ser el vaso comunicante entre todos estos equipos. Todos esos equipos están gestionados por Abel Martínez también. Así es que... ¿Y la mujer? La participación de la mujer en esos equipos. No, la mujer de Abel, no, la mujer. No, la mujer de Abel, todos la queremos, por supuesto. Pero lo que digo es la participación de la mujer en esos equipos. Bueno, nosotros tenemos un talento femenino en todos los equipos, en todas nuestras estructuras extraordinarias que está trabajando. Y más aún, si hemos cometido alguna falta, es en ser más agresivo con la visibilidad de todos los talentos y las lideresas que hay en el PLD, en toda la estructura nuestra. Que lo escuche nacional. Claudia Rita, que estuvo con nosotros. Sí. Yo entiendo que nosotros debemos crecer más, tenemos que mejorar más nuestra capacidad de visibilización del rol de la mujer PLDista en todas las funciones que están ejerciendo. ¿Que no esperan más deserciones en estos días, o ya está todo compactándose, como dijo Servio Tulio, que ya o vienen algunos escándalos, que se va fulano, se va Prenseo? No, las deserciones hay que asumirlas como un hecho normal en la especie, en el metabolismo organizacional de los partidos políticos, y especialmente de aquellos que estamos en la oposición. Mucha gente llegó al PLD por unas razones que fueron las mismas que por las que se han ido, porque duramos mucho en el gobierno como partido de poder. Lo que está ahora experimentando el PRM, que se están gozando en eso, haciendo una política perversa de cooptación, especialmente de no de dirigentes políticos, de funcionarios electos en elecciones democráticas de los otros partidos de oposición, y ya sea por coerción o por incentivos, lo están captando para su organización. Pero ellos tienen un engendro que va a ser su perdición. Y es que cada vez que ellos compran o cooptan un dirigente de oposición para entrar a sus filas, genera un enorme malestar en el liderazgo PRMista, que estaba esperando la oportunidad de candidatearse, porque ven a un arribista que llega a sus filas para quitarle su posición. Y este es un daño extraordinario. Por eso no me sorprende lo que ha expresado Fijos sobre el lastre que genera en la cultura política y en el sistema de partidos políticos este tipo de práctica de transfugismo inducido, porque el transfugismo que se está
Carmen, experimentando hoy en día no es el común y corriente, es uno inducido con fondos públicos que está auspiciado por el PRM. Llegó el gobierno que estábamos esperando, no el suyo, bueno, sino sí. el gobierno de la tarde. Se nos quedaron unos aspectos de los medios de comunicación que dicen, bueno, pero eso lo vamos a hablar en privado y se lo contamos mañana a ustedes. Muchísimas gracias y hasta mañana. Y llegó el gobierno de la tarde. Gracias, Andrés. Ay, gracias.